Ready. Go. Ahí sube. Ok. Estimados amigos, tengan ustedes una excelente mañana. Vamos a dar inicio al curso de medicina forense con su semana número 11 para disertar el tema del aborto. Como les he venido manifestando durante los últimos 3 o 4 clases que hemos pasado, igual si alguien es demasiado susceptible o alguna de las escenas o las gráficas le ofende o le impacta, pues tienen que pensar que este es eminentemente con un carácter académico. Y pues solo hay dos posturas: o la enfrentan y toleran las situaciones, o bien se retiran de MIT y obviamos la situación. Pasando a otro aspecto, quiero informarles que este tema realmente es impactante, es una situación en la cual hay que abordarlo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista jurídico, en el que tenemos que tomar en cuenta la doctrina y todos los aspectos que vosotros controláis en cuanto a la abogacía. Sin embargo, el tema, a mi juicio, es un abordaje integral y en el que resalta más el aspecto humano. Así que, sin más que agregarles, solamente deseándoles que el tema de hoy no solamente sea de su satisfacción académica, sino de su agrado, y espero sus comentarios. Que tengan una excelente mañana. Estamos en la semana número 11 del curso de medicina forense. El tema de disertar el día de hoy es el aborto. El objetivo de la clase se circunscribe a que el estudiante comprenda que la interrupción y la finalización prematura del embarazo, de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto sea viable, eso significa que pueda sobrevivir fuera de la cavidad uterina,
se le denomina aborto. La historia del aborto. Este pequeño abordaje histórico de la relación del aborto y el tiempo nos va a circunscribir, a retroceder a los pueblos antiguos. Y está demostrado que la mayoría de los pueblos de la antigüedad incluían el aborto dentro de su sistema básico de gobierno y de moral. Eran pocas las personas que vinculaban a la práctica del aborto un sentido condenatorio o culposo. En realidad, las prohibiciones contra el aborto son producto esencialmente de la filosofía cristiana. Los datos que yo logré establecer más antiguos que se conocen de la práctica abortiva nos trasladan hacia el año 3000 antes de Jesucristo, en los cuales en los archivos reales de China, un papiro egipcio conteniendo datos de la medicina del año 1550 antes de Cristo menciona algunos otros métodos abortivos que asemejan tanto a los contraceptivos orales de tipo químico y natural que existen hoy día, y que evidentemente en ese entonces tendrían que haber sido de origen naturópata. Nos remontamos al código de Hammurabi, que como ya es de su conocimiento, él fue rey de Babilonia en el año 1728 antes de Jesucristo, y los judíos durante su éxodo a Egipto establecieron penas en contra de los procesos abortivos. Estas fueron estrictamente limitadas a pagos de tipo compensatorio económico cuando ocurría un asalto a una esposa embarazada y que a consecuencia de ese impacto físico iniciaba un proceso o desencadenaba un proceso de aborto, que también pudiese haber sido un parto prematuro. En otras vastas áreas del mundo, el aborto tampoco perturbó a la población ni a la conciencia. Tal es así que en Japón, en la religión de Shinto, mantiene que el niño que no llega a ser persona humana hasta que no ve la luz del día, pues no se objeta en ninguna circunstancia esta situación abortiva. En los países de origen maometano, donde la religión islámica considera que la vida comienza en el feto a los 150 días, tampoco tienen objeciones al aborto antes de ese periodo de tiempo. Los budistas y los hindúes permiten el aborto en el principio de la concepción, tratando el problema más bien como un aspecto fundamentado dentro de los procesos sociales y no tanto de origen religioso. En cuanto a los mayas, se establece, si no plenamente, sí de manera parcial, que los mayas practicaban el aborto en el sentido de golpear a la gestante hasta que la hemorragia vaginal apareciera. Platón en el año 427 al 371 antes de Cristo insistía en que toda mujer después de los 40 años no era natural que engendrar y por lo tanto debería abortar. Aristóteles en el 384 al 322 antes de Jesucristo predicaba toda clase de formas para el control de la población y urgía
Cuando las parejas tienen hijos en exceso y hay una aversión a exponerse más, debe procurarse el aborto antes que la vida y la razón inicien. Los griegos, los romanos y los egipcios produjeron escritos muy extensos sobre prácticas de tipo abortiva, que iban desde la inserción de papiros y esponjas secas en la cavidad, o sea, en el introito vaginal, con el propósito de dilatar el cuello uterino, irritándolo eh, con especies como laurel y pimienta. El médico griego más conocido en Roma, Soranus de Efeso, del 98 al 138 después de Jesucristo, estableció y describió algunos detalles como las indicaciones necesarias para abortar, tales como lo que conocemos hoy como pelvis estrechas, edema generalizado, fisuras del cuello, que iban a interferir con un parto sin complicaciones. Por otra parte, se opuso al aborto a través de la instrumentación de tipo quirúrgico. Y así como se oponía en todos los textos de medicina de esa época, a pesar de que los instrumentos vaginales fueron encontrados, de hecho ya existían, y estos fueron ubicados en las ruinas de Pompeya. El derecho canónico. Este siempre consideró al aborto voluntario como un delito grave. Sin embargo, los teólogos, siguiendo las doctrinas sobre todo de Aristóteles y de Plinio, hicieron diferencia entre el corpus formatum, que es el que está en condiciones de recibir el alma y ser un feto animado, y el corpus informatum, que se consideró que no había llegado a tal estado. El primero de los mencionados adquiría dicha cualidad, consideraban ellos ya a los 40 días para los varones y 80 días para las féminas. Pero nadie en ese entonces explicaba cómo se determinaba el género del feto, ya que la expulsión del corpus formatum era considerada como homicidio y la del corpus informatum recibía una penitencia o una pena que era sustantivamente menor. La legislación de Guatemala. Aquí no me voy a detener mucho porque ustedes lo tienen más presente que su servidor. Sin embargo, hay algunas consideraciones que sí quisiera hacerles. De tal cuenta, el aborto en Guatemala está asignado dentro de la Constitución Política de la República, ya que en su artículo 3 establece el derecho a la vida, en el cual reza que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. En el capítulo 3, en el artículo 133, el concepto de aborto lo tienen contemplado como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. El artículo 134, el aborto procurado, establece que la mujer que causare su aborto o consintiese que otra persona se lo provoque, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Y si lo hiciere, impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le producen una indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. El artículo 135. El aborto con o sin consentimiento. ¿Quién, a propósito
causase un aborto, será sancionado con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere, con prisión de 3 a 6 años si obrare sin consentimiento de la fémina. Y si hubiere empleado violencia, amenaza, engaño o coacción, la pena será de 4 a 8 años de prisión. El artículo 136, el aborto calificado. Si como consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se tratare de un aborto o maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y sobreviene la muerte a causa de esta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Artículo 137. El aborto terapéutico. En esto quiero hacerles énfasis, estimados colegas, en que no se considera punible un aborto practicado por las manos expertas de un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro colega, y si se realizó con la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido, que puede ser para la vida de la madre, evidentemente, después de agotados todos los métodos científicos y técnicos. En esto quiero hacer un alto y decirles que en algunas ocasiones la presencia del feto puede ser, la presencia del embarazo puede ser un causal de poner en riesgo la vida de la madre. Y es preferible la vida de la madre que la vida del nuevo ser, en virtud de que la madre puede tener más hijos si se queda viva, pero si ésta fallece, ni el que tiene ni ella van a sobrevivir. Estos procedimientos evidentemente hay que establecerlos a través de imágenes diagnósticas, como puede ser un ultrasonido convencional, un 4D, con exámenes de gabinete, y en las condiciones después de su evaluación física y ginecológica de la paciente, si es considerado como un aborto terapéutico la forma de preservar la vida y la salud de la madre. El artículo 138, el aborto preintencional. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo. El artículo 139, tentativa de aborto culposo. Si el médico, abusando de su profesión, causar el aborto o cooperación en él, será sancionado con penas señaladas en el artículo 135, con multa de 500 a 3,000 quetzales y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante de 2 a 5 años. Y de igual manera se aplicarán las sanciones en su caso a los practicantes o personas con título sanitario, sin perjuicio de lo relativo en el concurso de los delitos. La clasificación del aborto. Estos se clasifican según el agente activo, que puede ser procurado, consentido y sufrido. De tal forma que el aborto
procurado es uno de los principales procesos por medio de los cuales el Estado, dentro de sus deberes, es la protección inherente a la vida humana, el cual no solamente comprende el periodo que va desde el momento de la concepción hasta el momento que sobreviene la muerte, sean estas las causas que fueren. Ello va a justificar el por qué el Estado, haciendo uso del engranaje jurisdiccional, sanciona a quien atenta contra la vida humana, a través, como es de su conocimiento, de diversas figuras de tipo delictivo, ya que el ser humano, para su subsistencia y desarrollo integral, debe contar con una serie de derechos que le son inherentes a su propia naturaleza como ser humano, entre los cuales pues podemos mencionar la integridad física y mental, la seguridad ciudadana, alimentaria, al trabajo, a la recreación, etcétera. La educación. Sin embargo, estimo que la vida es el preponderante en ellos, en virtud de que constituye el presupuesto indispensable para la existencia de los otros derechos que las leyes reconocen, y además es imposible que una persona se le concedan y garanticen muchos derechos civiles, políticos, de tipo económico, social o bien cultural, si no va a contar con el derecho primordial, que es el derecho a la vida. En Guatemala, el derecho a la vida, como les manifestaba al inicio del curso, tiene un rango constitucional. Ha sido explícitamente reconocido por las constituciones de 1945 en su artículo 23, en la Constitución de 1956 en su artículo 110, tercer párrafo, y en el año 1965 en el artículo 43, segundo párrafo. En igual sentido, la Constitución de la República de Guatemala de 1985 afirmó la presencia de la persona humana en su artículo número 2, en el cual señala deberes del Estado y menciona que es el deber primordial del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y el desarrollo integral de la persona. También en su artículo 3 establece el derecho a la vida, en el cual el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. De igual forma caracteriza la integridad y la seguridad de la persona. El contenido de los artículos citados evidencia claramente la amplitud de la protección al derecho a la vida y la obligación del Estado a garantizarla. El consentido, el aborto consentido. En esta, básicamente la mujer se considera como el agente principal en cuanto al aborto procurado. Este es uno de los problemas más graves en este mundo contemporáneo. ¿Y por qué no decirlo? En Guatemala en específico, sin lugar a dudas, es uno de aquellos temas que en cualquier ámbito que se establezca va a suscitar polémicas
derivado que al plantearlo, especialmente en el derecho penal, va a existir opiniones antagónicas que pudieran llegar en un momento a ser irreconciliables en cuanto a su postura, a través de los procesos de discusión en el cual vamos a mezclar concepciones éticas, médicas, morales, religiosas y jurídicas, evidentemente. En aras de buscar una mayor claridad, el problema debe abordarse, en el caso de vosotros, desde un aspecto jurídico y social de las féminas. La mujer es partícipe y otra persona es el agente activo principal, ya que el aborto consentido va a estar regulado en el artículo 145 del Código Penal, que lo tipifica como un delito, pues interrumpe el embarazo de la mujer, aún con su consentimiento, siempre que se haga fuera de los casos permitidos por la ley, y esto los establece claramente en el aborto terapéutico. Es un principio en el cual se castiga a quien produce el aborto, pero también se castiga a la mujer que produjese su aborto o consintiere que otro individuo se lo causase, fuera de lo que ya mencionamos, lo que estipula la ley. En todo caso, las penas se impondrían en su mitad superior cuando el embarazo fuese interrumpido a partir de la 22 semana de gestación. El aborto consentido se encuentra tipificado en el artículo 145 del Código Penal, estableciéndose en el mismo que el que produzca el aborto de una mujer con su consentimiento fuera de los casos permitidos por la ley será castigado con una pena de prisión que va de 1 a 3 años y se inhabilitará especialmente para ejercer su profesión a cualquiera de los integrantes que tenga una profesión que se pueda tipificar como de tipo sanitario. O bien para prestar servicios de cualquier índole en clínicas, establecimientos, consultorios ginecológicos, públicos o privados. En esta situación, recuerden ustedes que el juez podrá imponer una pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera de un centro o un establecimiento público o privado que tenga las condiciones o bien acreditado para ese tipo de situaciones ginecológicas. La ley orgánica 2010 del 3 de marzo en cuanto a la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo va o establece que la capacidad de otorgar el consentimiento para la interrupción de tipo voluntaria del mismo en los casos de las menores consideradas entre el rango de 16 y 17 años es mayor que la existente anteriormente, la cual se va a equiparar al régimen aplicable a las mujeres mayores de edad que recoge el Código Civil en su artículo 13.4, que reza: en caso que las mujeres de 16 y 17 años el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. En esta situación
al menos uno de los representantes legales que se tipifica como padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres que están comprendidas en esos rangos etarios, deberá ser informada de la decisión de la fémina. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundamentalmente que esto le provocará un conflicto grave, manifestando en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, que pueden ser amenazas, coacciones, tratos inadecuados, o bien se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Este apartado cuarto del artículo 13 fue suprimido por la Ley Orgánica 11/2015 de fecha 21 de septiembre con el propósito de reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. En el preámbulo de la ley del organismo del 2/2010 de modificación del Código Penal, en concreto en lo que atañe a este tema, en el artículo 145 se menciona la especial consideración a que ha tenido hacia la doctrina de origen constitucional de esta materia. Así, en la sentencia 5385, el tribunal, perfectamente dividido en importantes cuestiones de fondo, enunció, sin embargo, algunos principios que han sido respaldados por jurisprudencia posterior y que aquí se toma como un punto de partida. Una de esas afirmaciones de principio es la negación del carácter absoluto de los derechos e intereses que pueden entrar en conflicto a la hora de regular la interrupción voluntaria del embarazo. Y en consecuencia, la obligación y el deber del legislador debe ser ponderar los bienes y derechos en función de supuestos, tratando con ello de armonizarlos, si ese fuera el caso y si hay posibilidad. En contrario, se deben precisar las condiciones y los requisitos en que se podría admitir la prevalencia de uno de ellos. Pues si bien se establece que los nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del derecho fundamental de la vida que garantiza el artículo 15 de la Constitución, esto no significa que resulten privados de toda la protección constitucional. De esa cuenta, compañeros, la vida prenatal se considera un bien jurídico, la cual debe ser merecedora de toda la protección que el legislador debe ser capaz y hacerlo de una forma eficaz, sin ignorar que la forma en que tal garantía se configure e instrumente estará de alguna forma intermediada por la garantía de los derechos fundamentales que la mujer embarazada tiene. El umbral de la viabilidad fetal se sitúa en consenso general, pues está avalada por la comunidad científica y se basa en estudios de las unidades de neonatología en torno a la 22ª semana de gestación. Es hasta ese momento cuando la ley permite la interrupción del embarazo
siempre y cuando concurra alguna de dos condiciones primordialmente: que exista grave riesgo para la vida o la salud de la fémina que se encuentra en estado gestacional o embarazada, o bien que existan riesgos de graves anomalías fetales. En este caso les puedo poner un ejemplo: la rubiola o la toxoplasmosis, que están consideradas como TORCH, que las produce generalmente o son producidas generalmente por el gato, que es toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, y se me escapa la otra. Estas producen enfermedades que degeneran el feto. Sin embargo, dentro de la experiencia profesional de muchos de nosotros, hay madres que se niegan a pesar del riesgo que puede ser ceguera, que puede ser alguna malformación de tipo congénito producido por esto, se niegan a someterse a un proceso voluntario para suprimir el aborto, ya que pues es decisión de cada uno, eh, porque es su cuerpo. Estos supuestos de interrupción voluntaria del embarazo de carácter médico se regulan con las debidas garantías a fin de acreditar con la mayor seguridad posible la concurrencia de la indicación. Como es de vuestra competencia, hay o se le ha dado una nueva redacción al artículo 145 del Código Penal con el fin de limitar la pena impuesta a la mujer que consiente o se practica un aborto fuera de los casos permitidos por la ley, eliminando la previsión de pena privativa de la libertad, por un lado, y por el otro lado, para precisar la imposición de las penas en sus mitades superiores en determinados supuestos. También se introduce un nuevo artículo que es el 145 bis, el cual incorpora la penalidad que corresponde a los tipos de conducta de quienes practican una interrupción del embarazo dentro de los casos contemplados por la ley, pero que no cumplen los requisitos que la misma exige. En cuanto a la clasificación del aborto sufrido, la mujer es víctima y es el agente que actúa en algunas ocasiones sin consentimiento. El aborto, cuando se realiza sin el consentimiento de la fémina, hace referencia a lo que se denomina dentro de la clasificación de los abortos al aborto sufrido. Y cuando esta práctica además se realiza a través de la práctica de una violencia que puede ser física, moral o ambas, se habla de un aborto sufrido con violencia, en la cual la mayoría de las legislaciones en todo el mundo sancionan de una forma más severa este tipo de prácticas abortivas. En este marco de protección se entiende que el aborto forzado, es decir, aquel que se realiza sin el consentimiento de la mujer y en contra de su voluntad expresa a través de cualquier procedimiento de instrumentación quirúrgica, médica, cuando digo médica me refiero a farmacológica, farmacéutica o cualquier otra vía, constituye una forma de violencia y es una violación grave a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Adicionalmente, la consecución de un aborto
como consecuencia de la aplicación de tormentos o tratos de tipo cruel, inhumanos o desagradables, infringe a la víctima un daño y un sufrimiento mental y físico que pueden considerarse graves, lo cual establece otro delito que se convierte en tortura. Los tipos de aborto. Como pueden ustedes ver, aquí hay un aborto, digo, un feto, un embrión, que es la palabra técnica correcta, que no ocupa ni la cuarta parte de la mano del operador, lo cual nos va a establecer que interrumpir una vida tiene otras connotaciones que no son de tipo jurídico, sino que son de tipo moral. Entramos a conocer entonces los tipos de aborto. El aborto espontáneo. A este se considera la finalización del embarazo mediante la eliminación del embrión o feto antes de que pueda sobrevivir extrauterinamente, es decir, fuera del útero. Puede tratarse de un aborto terapéutico cuando se realiza por razones, como les dije, algunas, estrictamente de origen médico, o de un aborto por decisión personal, lo que se denomina interrupción voluntaria del embarazo, cuando se realiza a petición de la mujer embarazada en los países en que éste se considera normal. Es decir, la legislación permite establecer un aborto voluntario. Y a su vez, la técnica empleada para inducir el aborto, podemos nosotros considerar de aborto médico, aborto farmacológico o medicamentoso, o también un aborto por instrumentación quirúrgica. Este puede ser a través de un curetaje, es decir, una legra del interior de la cavidad uterina, o bien por aspiración. Dependiendo de los países en los cuales existe diversas legislaciones respecto al aborto inducido, van desde aquellas que permiten con algunas pocas restricciones por considerarlo como una ampliación de los derechos reproductivos de la fémina, hasta legislaciones que son bastante más rígidas, que lo prohíben por considerarlo un proceso homicida. Habría que considerar, saliéndome 3 líneas del contexto, cuál es su juicio crítico y en qué se fundamentan doctrinariamente y jurídicamente. Ustedes, pues, claro. El aborto inducido es el aborto que se justifica por razones de tipo médico. La mayor parte de las legislaciones que lo regulan, el aborto, tanto las permisivas como las restrictivas, distinguen en diferente grado entre el total y una mayor admisibilidad del aborto terapéutico. Esto con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Tan solo hay 5 estados independientes en el mundo donde no está permitido el aborto terapéutico. En ningún caso. Pregunta del examen. Ciudad del Vaticano, San Salvador, Malta, Nicaragua y la República Dominicana. No debemos de confundirlo con el aborto indirecto. Este se produce cuando se lleva a cabo una terapia necesaria con la madre y que produce la muerte fetal. Por ejemplo, algún tipo de fármaco
o bien puede ser de una manera natural que el feto o el embrión fallezca dentro de la cavidad uterina. Un caso concreto es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es aquel que se desarrolla fuera de la matriz, pero también hay otros que se les puede ejemplificar, como aquel embarazo en el cual existen terapias contra el carcinoma cervical. El aborto terapéutico va a ser la interrupción provocada vital del embrión o feto, por lo que se trata de un aborto inducido, por lo que estas son viables, pues existen razones estrictamente médicas, entre las cuales cabe evidentemente la salud de la madre, física o mental, o bien si se encuentran directamente comprometidas en relación con el embarazo. Esto se fundamenta si la madre corre riesgos, es decir, si el embarazo prosigue, el riesgo que la madre puede tener es morir, por lo cual sí se considera. El indirecto, el terapéutico, es cuando se produce la muerte fetal en una intervención médica que se debe cumplir dos condiciones jurídicamente necesarias. La intervención va determinada a salvaguardar la vida de la madre que se encuentra en un proceso gestacional y cuya vida corre riesgo. Y la segunda es la viabilidad del feto. Resulta nula según los conocimientos que posee y sobre el caso o el trastorno que presenta. No se equipara, pues, al aborto terapéutico, ya que se producen en intervenciones médicas distintas del aborto de sí mismo, siendo esta una consecuencia derivada y por tanto va a implicar consideraciones bioéticas diversas, lo que se denomina el aborto inducido, que se considera un aborto indirecto, o bien cuando el médico sabe que su intervención puede afectar al feto, pero de no intervenir o de esperar que el feto sea o se considere viable, fuera del útero, tanto la madre como el feto pueden resultar muertos. Y este es un caso clásico y evidente de la intervención que el médico debe hacer en el embarazo de tipo ectópico, en el cual es necesario preservar la vida de la madre y el feto evidentemente no es viable. Los tipos de aborto. En estos podemos considerar nosotros el envenenamiento salino, que es aquel en el cual se extrae líquido amniótico dentro de la bolsa que protege al niño y se introduce una aguja de extensión grande, porque la punción debe ser transabdominal de la madre, dirigido al útero y evidentemente perforando la bolsa amniótica, en el cual se va a inyectar solución salina concentrada. Esto lo ingiere el producto y produce la muerte en más o menos 12 horas por una intoxicación, deshidratación y una hemorragia cerebral y algunos otros órganos que pueden colapsar a través de esta solución salina, ya que esta produce graves quemaduras
de la piel en poco tiempo, y esto va a desencadenar el trabajo de parto de la madre, que va a dar como producto un bebé muerto o moribundo. Este método se considera que puede utilizarse criminalmente después de las 16 semanas de embarazo. También existe el método de succión, que es el que se inserta un tubo en el útero materno por el hocico de Tenca, o sea, por la cavidad uterina que tiene el cuello, y presenta un borde afilado que es un aspirador, el cual genera una atmósfera de presión para hacer una compresión que es de aproximadamente unas 28 a 30 veces más potente que una aspiradora doméstica. Esto solo para que ustedes tengan un parámetro de comparación, el cual pues despedaza el feto y le absorbe la placenta y absorbe toda la cavidad uterina. Esto cae en un vacuum, que es el recipiente del aparato succionador, el cual se está efectuando un legrado por aspiración. Luego se introduce una pinza de anillos con el propósito de encontrar el cráneo del recién nacido y extraerlo. Algunas veces puede identificarse más o menos un 95% del aborto se realizan con este tipo de procedimientos en los países más desarrollados, pues se considera que es de menos riesgo. La dilatación o curetaje. Este método se realiza con una legra, y la cual está provista de una cucharilla que hay legras con filo y legras sin filo. Generalmente se introducen inicialmente las legras que tienen filo para desprender de toda la cavidad uterina el contenido que exista, y luego se pasa a una legra roma a fin de regularizar o desprender si quedó algún tipo de resto placentario o de otro origen. Esto se realiza en los países en los cuales está permitido entre el segundo y el tercer trimestre, o bien cuando es un aborto terapéutico, la dilatación y curetaje. Se llama dilatación y curetaje porque se utilizan dilatadores de diferentes diámetros para dilatar el cuello uterino y con ello provocar las contracciones. El D y X, que se realiza a las 32 semanas. Este método es el más espantoso de todos y es conocido también como un nacimiento parcial. Suele hacerse cuando el bebé se encuentra ya muy próximo a su nacimiento, después de las 28 semanas. Y luego de haber dilatado el cuello uterino durante algunos días, el cual debe ser guiado, porque se supone que es en los lugares o en los países en los cuales es permitido, por ecografía. Entonces el operador introduce pinzas de anillos y agarra con ellas el cuerpo del recién nacido, empezando dependiendo de la presentación, y luego aprisiona el cuerpo y lo va extrayendo por fragmentos, hasta extraer de último el cráneo, que se introduce una tijera y se producen los cortes de la placenta, etc.
El tipo de aborto de prostaglandinas, que se provoca con prostaglandinas. Las prostaglandinas son un potente fármaco que se suministra para provocar violentas contracciones uterinas con el objeto de expulsar el producto prematuramente y causarle la muerte. Sin embargo, a veces el producto nace vivo, lo cual al operador puede considerársele como una complicación. Y el RU-486, este es otro fármaco abortivo empleado conjuntamente de manera eh, prohibitiva por criminales, eh, que se puede aplicar conjuntamente con las prostaglandinas, que, se, que es un fármaco eficiente que se emplea entre la primera y la tercera semana después de que existe la menorrea, es decir, que ya no exista la regla. Actúa claramente matando de hambre el producto, ya que la progesterona es un elemento vital, la progesterona es una hormona, y el aborto se produce después de varios días de contracciones sumamente dolorosas y violentas. Las perspectivas del aborto en Guatemala: medio de control de la natalidad. Es indudable que el aborto se ha usado y se seguirá usando como medio de controlar la natalidad. Es un método retrospectivo, por llamarlo de una manera, del control de la natalidad, y lo ideal es fomentar y popularizar el empleo de modernas técnicas anticonceptivas que permitan a las parejas en su real decisión controlar el número de hijos que deseen, pero eh, la justificación que anteponen es que cuando estos métodos fallan en los países en el cual la legislación lo permite, el aborto, en consideración de ellos, es la solución. En cuanto a la Asamblea de las Naciones Unidas, se ha corroborado que es un derecho fundamental del hombre el decidir cuál es el número y el esparcimiento de su prole. Y para garantizar este derecho, los gobiernos deberían obligarse a poner a disposición de cualquiera que lo solicite los métodos anticonceptivos más convenientes. La legalización del aborto. Se sabe que con la política de la legalización del aborto en los países como Cuba, en América Latina, ha bajado drásticamente los casos de mortalidad materna. Si ustedes se recuerdan, antes de iniciar la pandemia, si no estoy mal, a finales del año pasado y principios de incluso hasta salió una melodía eh, en la cual me voy a circunscribir al caso de las mujeres de Chile, pedían el derecho al aborto. Se ha querido demostrar que la frecuencia del aborto inducido guarda algún tipo de relación con la falta de instrucción y conocimiento de las mujeres y con la situación civil de la mujer. Una mujer con bajo grado de instrucción que mantiene o sostiene relaciones sexuales fuera de su ámbito familiar, matrimonial, de pareja, de unión, que además tenga como un agravante las malas condiciones económicas, está propensa a buscar posteriormente el aborto como medio para terminar el embarazo. Esto no es exactamente cierto.
Pues las mujeres casadas con mediana o elevada instrucción que disfrutan de regular o buena posición económica también recurren al aborto. Y quizás son en quienes se observa una tasa más elevada de aborto provocado. El crecimiento demográfico. La tasa de crecimiento demográfico en América Latina, si no lo sabían, es la más elevada del mundo. Cerca de un 3% anual de dicho crecimiento se duplica la población cada 25 años. Se dice que casi al mismo ritmo de la población y la ley inoperante se ha agravado las consecuencias del aborto inducido, porque obliga a las mujeres a buscar un aborto clandestino, lo cual influye desfavorablemente a todas luces sobre su salud y por consiguiente sobre la salud del grupo familiar. Los procedimientos abortivos. La instrumentación séptica se utiliza con más frecuencia y comprende el uso de sondas Foley, que su principal función son introducirlas dentro de la uretra y el uréter con el propósito de evacuar la misma y que salga la orina, así como cánulas, agujas, catéteres, globos, esponjas, plumas de ave. Esta serie de instrumentos se introducen a través del introito vaginal hasta el cuello uterino, causando lesiones variables que van desde erosiones leves en los genitales externos hasta las perforaciones uterinas que, si no son tratadas de manera pronta, oportuna e inmediata en un centro hospitalario, van a provocar la muerte por la hemorragia que esta causa. La administración de fármacos corresponde a fármacos de diversa índole que pueden mencionarse desde la administración de purgantes, irritantes de las vías urinarias, del tracto digestivo, o como hacían en épocas pretéritas, introduciendo ojos de laurel y puños para hacer vernáculo de pimienta negra con el propósito de dilatar el cuello uterino, así como soluciones jabonosas, hipertónicas y antisépticas de varios tipos, incluyendo el fenol. Hay otra droga que se llama oxitocina que provoca contracciones uterinas, que es un compuesto farmacológico provocado con ese propósito para provocar la expulsión del producto de la concepción. También está el metrotexato, que es una droga anticáncer, el misoprostol, que es un procedimiento de aborto médico que se utiliza sobre todo en las primeras semanas. Este medicamento es una combinación comúnmente que está disponible, que es la mifepristona, que funciona de una manera más efectiva. La mifepristona y el misoprostol son procedimientos de aborto utilizado entre las 7 a las 9 semanas del embarazo, que puede ser referido al RU 486, que se conoce como la píldora del día posterior. Y el Mifeprex, que es la mifeprestona en su nombre comercial. En cuanto a los medios quirúrgicos, se incluyen maniobras efectuadas con instrumentos quirúrgicos que ya definimos anteriormente, entre ellas la dilatación, el legrado, el curetaje, la aspiración o bien una histerotomía. La histerotomía es un procedimiento en el cual se abre el útero como que fuera una cesárea y se saca el producto. Esto entre otros. Con esto, compañeros, llegamos al final del tema de hoy.
esperando que haya sido de su agrado académico. Por lo cual voy a proceder en este momento a pasarles el primero de los videos que espero los llame a la reflexión y podamos evitar cualquier procedimiento en contra. El milagro. No. Somos XTV, llevándoles la información de lo que acontece en la seguridad social. Son problemitas técnicos, compañeros, pero ahorita los vamos a resolver. Todos los días el autobús del colegio deja a Sofía muy cerca de casa. El milagro de la vida. En la voz de Héctor Herrera. Música de Alejandro Santoyo. Todo comienza con el espermatozoide rumbo al óvulo. En esta etapa la llamaremos la carrera por la vida. Desde el momento mismo de la fecundación, desde el instante en que la célula femenina le llega toda la información que se contiene en el espermatozoide, existe un ser humano. La ciencia y el sentido común prueban que la vida humana comienza en el acto de la concepción y que en este mismo momento están presentes en potencia propiedades biológicas y genéticas del ser humano. Día 1. Inmediatamente después de la fecundación, comienza el desarrollo celular. Ya hay vida humana. Incluso ante la implantación, el sexo de la nueva criatura puede ya determinarse y
tiene ya los 46 cromosomas del código genético que programan y dirigen el desarrollo de la nueva vida humana. Día 4. En la trompa de Falopio. Las células comienzan a diferenciarse. Cuanto más sabemos acerca de este maravilloso mecanismo, más asombrosa aparece la concepción humana, así como todas las extraordinarias funciones del cuerpo, de la mente, orientadas a este propósito. Día 8, semana 1. Se produce la implantación. La nueva vida ya está compuesta por cientos de células y ha desarrollado una hormona protectora que evita el rechazo de la nueva criatura por parte del cuerpo de la madre. Semana 2. A los 17 días, el hígado de la nueva vida ha desarrollado sus propias células sanguíneas. La placenta es parte de la nueva vida y no de la madre. Todos los órganos se están formando. El cerebro, los riñones, los huesos. Día 18. Ya se puede apreciar las contracciones en el músculo del corazón. Día 19. Comienza a percibirse el desarrollo de los ojos. Día 20. Semana 3. Aparece la base completa del sistema nervioso. Día 28. Un mes. En el pequeñísimo ser humano ya comienzan a formarse los ojos, la médula espinal, el sistema nervioso, los pulmones, el estómago y los intestinos. El incipiente corazón, que comienza a latir desde los 18 días, ahora bombea la sangre con más seguridad. Es ahora cuando la madre sospecha su presencia, porque no ha tenido menstruación. Día 30. La sangre fluye con regularidad por el sistema vascular. Comienza a ser visible el desarrollo de la oreja y la nariz. Día 35. Semana 5. En sus ojos ya se distingue la retina, el cristalino y los párpados.
Poco a poco las orejas y la nariz van adquiriendo forma. Día 40. La energía del corazón alcanza casi el 20% de la de un adulto. Ya se le puede hacer un electrocardiograma. Día 42. Semana 6. A los 42 días se completa el esqueleto y aparecen los reflejos. Los órganos genitales están bien diferenciados. En las manos y los pies empiezan a distinguirse los dedos. Día 43. El cerebro ya da señales de actividad eléctrica. Evidencia absoluta de que ese sistema nervioso empieza a funcionar coordinadamente. Ya es posible registrar sus ondas cerebrales en un encefalograma. Día 63 a 70. Semana 9. Todos sus órganos funcionan. Músculos y nervios van sincronizados. Mueve los brazos y las piernas. Puede chuparse el dedo. Da volteretas. Y nada en el líquido amniótico. Puede agarrarse el cabello. Si le pinchan, siente dolor. Oye ruidos y los recuerda. 10 semanas. Su formación es muy completa. Envuelto en un líquido amniótico, parece en una cápsula espacial. Impresionante. Día 71, 90. Semana 11 y 12. Respira y exhala el fluido amniótico. Aparecen las uñas. Se despierta cuando su madre se despierta. Duerme cuando ella duerme. Está tranquilo cuando ella está serena. Siente que ha estado preocupada por él. Con esa vaga sensación de ansiedad, tan frecuente en los primeros meses de embarazo. Es el miedo a lo desconocido. La responsabilidad de ser portadora de una nueva vida. Semana 16. 4 meses. Los órganos genitales se aprecian con toda claridad. Abre y cierra las manos. Da patadas y gira sobre sí mismo, aunque todavía no lo siente la madre. Semana 18. 4 meses y medio. Ya funcionan las cuerdas vocales. Puede llorar. Semana 20. 5 meses. Aparece el pelo en su cabeza. Ya podemos apreciar perfectamente las huellas dactilares, que lleva impresas desde las 7 a 8 semanas de vida y que le servirán para identificarse entre millones de personas. De 23 a 26 semanas. Los primeros signos de pelo aparecen hacia el tercer mes, alrededor de los 6 meses. Todo el cuerpo del feto aparece cubierto por un vello suave, llamado lanugo. El lanugo se desprende y desaparece antes del nacimiento, y es muy poco lo que se sabe de su importancia. Posiblemente los pelos sirven para retener la grasa cutánea protectora, que otorga una protección contra las infecciones cutáneas. Los músculos y los órganos del bebé crecen rápidamente, y las células del córtex del cerebro involucradas en el pensamiento consciente empiezan a madurar. El ciclo de estar despierto o dormido está bien establecido. 9 meses. Sale del seno materno y continúa su desarrollo. Ha venido desarrollándose separadamente de su madre, con su provisión de sangre individual. La vida del niño no es la vida de la madre, sino una vida separada e individual.
36 semanas. No son tantas las diferencias. Tengo ya 9 meses. Cada niño que nace es la prueba que Dios aún no ha perdido la esperanza en nuestro mundo. Qué bello es vivir. El milagro de la vida. En la voz de Héctor Herrera. Música de Alejandro Santoyo. Vamos a ver otro video, compañeros, más enfocado al tema que tratamos hoy. Inicialmente quise compartirles el anterior para que ustedes o todos apreciamos el milagro de la vida y de la concepción de el gran arquitecto del universo. Hola, buenos días. Soy Carmen Sala, soy ginecóloga, trabajo aquí en Barcelona y esta es mi consulta. Goyo la última vez me pidió que hablara del aborto, pero bueno, voy a hablar del aborto, pero no voy a tocar ningún tema legal. Voy a hablar del aborto desde el punto de vista ginecológico. ¿A qué llamamos aborto? Pues mira, aborto es la interrupción de la gestación antes de que el embrión sea viable. Pero esto de la viabilidad ha cambiado, Mira, os voy a enseñar una cosa. Este es un libro de cuando yo estudiaba. Os voy a leer solo un fragmento. El aborto es la interrupción del embarazo antes de la 28ª semana de gestación, es decir, antes de que termine el 7º mes de embarazo. En los años 70 se consideraba aborto toda pérdida fetal antes de los 7 meses. Y ahora, en este momento, la Organización Mundial de la Salud dice que aborto es la pérdida o la expulsión de un embrión o de un feto antes de que pese 500 miligramos o más o menos entre las 20 y 22 semanas. Habéis visto en, bastantes años. La cosa ha cambiado bastante. Y a partir de las 22 semanas, ¿cómo se llama? A partir de las 22 semanas, un feto mayor de 500 gramos se llama muerte fetal. Los abortos pueden ser precoces, cuando son antes de las 12 semanas, o pueden ser tardíos, cuando están entre las 12 y las 22 semanas. ¿Y qué frecuencia tenemos al aborto? Pues mucha. El aborto clínico es el aborto que tú diagnosticas un embarazo y el aborto se pierde. Ocurre con una frecuencia de aproximadamente el 15%. El 15% de todas las gestaciones no llegan a término. Mucho más, casi un 60%, se producen lo que llamamos los ginecólogos abortos subclínicos. Subclínicos quiere decir que la mujer ha fecundado, se ha quedado embarazada, pero al bajar al útero no anida, no implanta o implanta y a los 2-3 días se produce una pérdida fetal. Estos son abortos indetectables, pero pueden ocurrir hasta un 60% de todas las gestaciones. Esto hemos hablado de los abortos clínicos. Existe otro tipo de aborto, que es el aborto provocado. Le llamamos IVE, interrupción voluntaria de embarazo. ¿Y por qué se produce el IVE? Bueno, pues se produce por dos causas. Una, porque la mujer no desea seguir su embarazo,
por sus causas, o porque durante el transcurso del segundo trimestre, hasta las 20-22 semanas, pues detectamos alguna cromosomopatía o alguna malformación y la mujer decide no seguir con la gestación. El año pasado el Ministerio confirmó que en España se habían hecho 212.362 IVEs, interrupción voluntaria de embarazo. Luego hay otro capítulo aparte que son los abortos en las mujeres mayores, en las mujeres de más de 40 años. Aproximadamente todas las gestaciones en mujeres de más de 40 años, el 40% de ellas no siguen adelante. ¿Cómo se diagnostica un aborto? Fácil, con la ecografía. Con la ecografía es el método más fiable para el diagnóstico. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, ya os he comentado sobre todo, siempre le digo a las mujeres, hay un 15% de gestaciones que no van a seguir adelante. Y luego hay el aborto de repetición. El aborto de repetición es cuando una mujer tiene 2 o 3 abortos consecutivos, que sí hay que buscar una causa. No voy a enumerar todas las causas. La más frecuente es la genética, la cromosómica. Los embriones pueden ser portadores de cromosomopatías y la propia naturaleza ya hace que no sigan y que no evolucionen. Causas inmunológicas. Hoy en día se está estudiando mucho, incluso a veces los ginecólogos pensamos, ¿cómo es posible que un embrión que actúa como un injerto, la mujer no... ¿Qué sistemas inmunológicos tiene la mujer para no expulsar por sistemas siempre los embriones? Porque los pasas aquí, les haces una ecografía y empiezas a ver que no va bien, no encuentras latido fetal, bien a veces no encuentras embrión, es un huevo güero, huevo vacío, y entonces inicias un diagnóstico de sospecha, midiendo mucho las palabras, bueno, parece ser, no lo termino de ver claro. A continuación tienes que hacer un diagnóstico de confirmación, ¿Qué conlleva la pareja que está aquí viendo la ecografía y que en este momento le estás diciendo que su embrión no vive, no se ha desarrollado? Pues un shock. Este shock viene provocado porque no ven el producto, no lo tienen en las manos, porque no existe funeral, porque existe un duelo, padecen un duelo. Y tienen un sentimiento de culpa las mujeres. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué he hecho mal? Y un sentimiento de rabia. Ostras, con la ilusión que me hacía tener este bebé. Y preguntas siguientes. Pero Carmen, ¿cuándo me puedo volver a quedar embarazada? Carmen, ¿me puede volver a pasar? ¿Qué puedo hacer para que no me pueda pasar? Os puedo decir que entre las múltiples situaciones que nos encontramos los ginecólogos, la de decirle a una mujer que nosotros le llamamos que su gestación no es evolutiva, pero si yo le digo, mira, tienes una gestación no evolutiva, Carmen, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres decir? Pues hay que decirle que el embrión no tira adelante y que está muerto. Os puedo decir que para nosotros también es una situación muy, muy difícil de poderlo decir. Gracias. Y vamos a ver si nos da tiempo a ver compañeros, que también es muy importante. El aborto farmacológico, ¿cómo funciona? ¿Qué es el aborto farmacológico? El aborto farmacológico es una manera de conseguir que el contenido que hay dentro del útero, es decir, la gestación, sea expulsada al exterior gracias a unos fármacos
que suministramos al organismo. En este caso los podemos suministrar de diferentes vías. Se puede suministrar por vía oral, es decir, tragados, se puede suministrar por vía bucal, es decir, manteniéndolos en la boca, o también se puede suministrar por vía vaginal, es decir, colocándolos dentro de la vagina. Y de alguna manera se combinan dos fármacos. Uno primero, que sería un antiprogestágeno, es una palabra muy complicada, pero explicaremos qué es, que impide la acción de una de las hormonas que fabrica el ovario para mantener la gestación en marcha. Es decir, para que la gestación funcione necesitamos esta hormona y esta pastilla que damos lo que hace es impedir que esta hormona funcione. Y esto hace que prepare el útero para la segunda pastilla que se da 48 horas después y que lo que hará será despertar contracciones, facilitar que el cuello del útero se abra y sea expulsado el contenido. Este método, por lo tanto, necesita ya de entrada 48 horas de tiempo de dedicación. Es decir, el primer día tomas la primera pastilla del antiprogestágeno, el segundo fármaco 48 horas después, que es una prostaglandina. En este caso, concretamente, una prostaglandina E1, que hay otras prostaglandinas que tienen características de actuación diferentes. Necesitamos 48 horas de dedicación para los fármacos, pero esto no es inmediato. No tomes los fármacos segundos y abortas a los 5 minutos. Puedes abortar a los 5 minutos, o puedes abortar a los 20 minutos, o puedes abortar a las 2 horas, o puedes abortar a los 2 días. Es decir, es un mecanismo que no tiene control de tiempo. Por lo tanto, tienes que dedicar un tiempo, que sería al menos 48 horas, de no hacer según qué tipo de cosas de la vida cotidiana, porque te puedes encontrar abortando en cualquier momento. Por ejemplo, no es un momento para coger un barco, no es un momento para irse de excursión a una montaña, o no es el momento de hacer determinados tipos de trabajo, porque depende del trabajo que tengas, pues tienes compañeros de trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Decir un momento, perdonad que estoy abortando ahora. Bueno, compañeros, lamentablemente no nos va a dar opción a terminar de ver el vídeo, pero esperemos que ustedes posteriormente en su casa puedan verlo. Les agradezco su atención y como siempre, esperando que el tema haya sido sustantivo para su conocimiento profesional futuro y para su conocimiento como seres humanos. Que tengan una excelente mañana. Hasta la otra semana. Les deseo que tengan éxitos en sus segundos parciales y que lo poco, lo mucho que hemos aprendido compartiendo el aula virtual lo enfoquen en su vida como profesionales, no solamente necesario en un examen. Bendiciones para ustedes.